Jesús, mis amados hermanos, sigue presente en medio de nosotros por medio de su palabra, para darle sentido a nuestra vida, para ayudarnos a comprender mejor nuestro propio misterio, para enseñarnos el camino a seguir al Padre, ese camino pleno, perfecto, ese camino seguro que nos lleva al Padre. Queridos hermanos, bienvenidos al aula virtual de Evangelización Activa. Al seguir deleitándonos en esa dulce promesa de Jesús de estar con nosotros en todo momento y en todo lugar, y de la cual ya le hemos abierto nuestro corazón para aceptarlo en la Eucaristía, es tiempo ahora de reconocerlo vivo y en medio de nosotros a través de su palabra en la Sagrada Biblia. De ahí la importancia de acostumbrarnos a llevar nuestra Biblia con nosotros durante todo el día, ya que cada vez que nosotros la leemos, se realiza y actualiza la presencia de Cristo en nosotros. Es hora de verlo en nuestros hermanos, pero no solamente en nuestros amigos más cercanos, sino en el más necesitado, el más rechazado, el más pequeño, y por supuesto también en los sacerdotes y obispos. Jesús, hermanos, sigue siendo el Emmanuel, el Dios con nosotros, y estará contigo hasta el final de los tiempos. Disfruta esta enseñanza. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Evangelización Fundamental. En nuestra reunión anterior estamos revisando este tema, Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y veíamos cómo Jesús nos deja su presencia real en 4 elementos fundamentales. El primero, la Eucaristía, que fue lo que vimos la semana pasada. En esta sesión pudimos ver cómo Jesús, a través de la Eucaristía, se ha quedado real y verdaderamente presente entre todos nosotros. Su presencia eucarística se manifiesta completamente activa, especialmente cuando nosotros comulgamos, pero también cuando nosotros vamos a los sagrarios, en donde podemos orar, donde podemos platicar con Él, en donde Él se hace presente realmente, de la misma forma que estuvo en Nazaret. Así también se hace presente en todos los sagrarios. Es cierto que una manera diferente, una manera misteriosa, pero ya veíamos que uno de los problemas que tuvieron que enfrentar incluso sus propios discípulos es poderlo descubrir realmente como el Señor y Mesías, detrás de aquella carne, detrás de aquella humanidad que, siendo verdaderamente hombre, pues era verdaderamente Dios. De manera que pues no era sencillo descubrir en aquel hombre la presencia real del Emmanuel, el Dios con nosotros. Sin embargo, nos ha dejado también otras 3 formas de estar entre nosotros. Él se ha quedado con nosotros a través de los hermanos, especialmente de los más pobres y necesitados. Se ha quedado en su palabra y se ha quedado también a través de sus representantes, a través de los obispos y sacerdotes. Vamos entonces ahora en esta reunión, vamos a tocar, ya que hemos visto
la primera presencia, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, veremos ahora sus otras manifestaciones en medio de nosotros. Iniciemos pues con el tema de hoy, hablando de la presencia de Jesús por medio de su palabra. Ya hemos visto en las unidades anteriores que Jesús es la palabra del Padre, hecha hombre. Sin embargo, no está de más recordarlo y profundizar en ello en esta reunión. Yo quisiera que abrieras tu Biblia. Vamos a ver un par de citas en San Juan, en el capítulo 1. Vamos a ver hoy inicialmente los versículos el 1 y el 4 de este texto. Al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Nos manifiesta esta primer lectura, este primer momento, que Jesús es la palabra viva de Dios y que es verdaderamente Dios. Así ha existido siempre, como la palabra eterna de Dios. En el verso 4 nos dice: en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por otro lado, San Juan, en su primera carta, recordándole a la comunidad esto mismo, les indica cómo ellos mismos lo han tomado. Si gustas ir a la primera carta de San Juan, capítulo 1, los primeros versículos, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Fíjate cómo en este texto, en estos dos textos, repite la misma experiencia. Nada más que aquí ya desde una perspectiva más vivencial. Nosotros les damos testimonio de que esta palabra que estaba junto a Dios eternamente se ha manifestado. Con estas citas entonces nos queda bien claro que la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos es ni más ni menos que al Hijo de Dios, que ha querido quedarse cerca de nosotros para acompañarnos en nuestro peregrinar en la tierra y seguir así siendo, como ya lo hemos dicho en estas reuniones, seguir siendo el Emmanuel. Este texto que tienes en tus manos es Jesús, es una persona. A veces la gente piensa que esto es simplemente un libro, pero no. Este texto que tú tienes en las manos es una persona real, auténtica, que habla, que nos comunica el amor de Dios, que nos comunica su palabra y se hace presencia en medio de nosotros. Por eso tenemos tanto cuidado de ella, la tenemos en un lugar privilegiado, la besamos. Es Jesús mismo, es Dios que ahora tenemos que descubrirlo, así como lo hacíamos en nuestra reunión anterior, descubrirlo en la Sagrada Eucaristía. Ahora nos invita a que lo descubramos también en su palabra. A diferencia del sacramento de la Eucaristía, en el cual la presencia de Jesús se realiza inmediatamente que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, e independientemente, como ya lo decíamos en nuestra reunión anterior, independientemente de si yo pongo atención o no pongo atención, si creo o no creo, en la Eucaristía Jesús se hace real y presente en medio de nosotros cuando el sacerdote consagra. En ese momento, independientemente de lo que nosotros podamos creer o de lo que nosotros podamos sentir, incluso del mismo sacerdote, si el sacerdote creyera o no creyera, basta que él, con la intención y con el deseo de convertir el cuerpo y la sangre de Jesús, en ese momento se realiza la presencia viva y actuante de Jesús. En la palabra, cuando nosotros vamos a nuestro texto, es necesario que la leamos, que la meditemos para que Jesús se haga presente en nosotros y de esta forma
se haga realmente un ser vivo dentro de nosotros. Y es que cuando nosotros leemos, lo que nosotros leemos forma en nosotros lo que en filosofía se llama la res impresa, es decir, dentro de nosotros podemos asumir lo que está fuera de nosotros a través de un proceso que Dios ha querido que se establezca cuando nosotros meditamos. No basta nada más leer. Hay mucha gente que lee la Sagrada Escritura, pero que no está buscando encontrarse con Él. Y entonces no medita, no deja que la palabra de Dios le hable, que la palabra de Dios se haga realmente una presencia viva. Por ejemplo, en muchos países, como por ejemplo en Japón y otros tantos, que son mayormente de otra religión, budistas y de otras religiones, es decir, que no son cristianos, es increíble que sean países en donde se difunde muchísimo la palabra de Dios. Las Biblias se venden porque son pueblos muy cultos que quieren saber sobre otras religiones y les interesa también conocer sobre la religión cristiana. Pero para ellos la Biblia no es Jesús. Para ellos no está hablando Dios a su corazón. Están conociendo más sobre la historia de Israel, más sobre la historia de quienes ellos pudieran en un momento determinado pues considerar un gran profeta. Pero no están escuchando realmente a Dios. Nosotros lo escuchamos cuando cerramos nuestros ojos, cuando permitimos que la palabra de Dios empiece a tomar forma dentro de nosotros, cuando creemos verdaderamente que es Dios el que nos está hablando, cuando dejamos de pensar que es simplemente un libro y empezamos a hacernos conscientes de que lo que tenemos en nuestras manos es una persona, es la persona real de Jesús que quiere hablar con nosotros, que quiere participar de nuestra vida. Por esta razón decíamos anteriormente, cuando hablábamos sobre la palabra de Dios, que tiene que formarse en nosotros Jesucristo, el hombre interior. Recordarás a este respecto el texto de Efesios 4:16, en donde dice que dentro de nosotros vamos creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Jesús se va formando en nosotros. Por eso el mismo San Pablo va a decir en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, nos va a decir que ya no es Él el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Quisiera que abrieras tu Biblia en el capítulo 2, en el verso 20 de la carta de San Pablo a los Gálatas. Nos dice lo siguiente: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Él es el que va viviendo en nosotros, porque en la medida en que nosotros leemos algo, lo hacemos parte de nosotros mismos. Cualquier cosa que nosotros leamos y profundicemos en ello, se va haciendo parte de nosotros mismos. Sobre todo cuando leemos acerca de alguien en particular, vamos asumiendo sus actitudes, cuando vamos nosotros dejando que esta persona se introduzca realmente en nuestra mente y en nuestro corazón, empezamos a tener una relación interna con esta persona. Si esto sucede de manera habitual con cualquier persona, imaginemos lo que Dios, que puede entrar directamente al alma, puede hacer en medio de nosotros. Por eso decía San Jerónimo que desconocer la Sagrada Escritura era desconocer a Dios, era desconocer a Jesús. Y mira cuánta gente hoy realmente desconoce a Dios, desconoce la Sagrada Escritura, porque no tiene trato con la Biblia, no tiene trato con el Nuevo Testamento en particular. Nosotros en nuestro curso nos hemos propuesto por ello que en cada reunión tengamos con nosotros la palabra y que sea Dios mismo, Jesús mismo, quien nos vaya hablando, quien nos vaya presentando su doctrina, que sea Jesús mismo quien nos vaya revelando su acción en medio de nosotros. Jesús, mis amados hermanos, sigue presente en medio de nosotros por medio de su palabra, para darle sentido a nuestra vida, para ayudarnos a comprender mejor
nuestro propio misterio, para enseñarnos el camino a seguir al Padre. Ese camino pleno, perfecto, ese camino seguro que nos lleva al Padre. Nos ha dejado su palabra para prevenirnos de los peligros del mundo y sus trampas que nos alejan de nuestro destino final junto a Dios, etc. Realmente podemos decir en pocas palabras, para estar con nosotros durante todo el día, por lo que debemos acostumbrarnos a llevar continuamente nuestra Biblia con nosotros durante todo el día y aprovechar cualquier momento libre para penetrar en ella, teniendo en mente que cada vez que nosotros la leemos se realiza y actualiza la presencia de Cristo en nosotros. Yo he visto cuánto tiempo se desperdicia en otras lecturas insulsas, incluso a veces que no solamente no nos dejan nada, sino que al contrario, producen situaciones inconvenientes en nosotros. Veo a veces que me toca ir al médico, en la pila de revistas seguramente te ha tocado. Si vas a alguna de las clínicas de la medicina social, encontrarás ahí a la entrada cualquier tipo de periódico, de revista, los cómics, en fin, un montón de revistas que te dejan. Y yo veo a la gente que está esperando ahí y están leyendo cosas que no le aprovechan al alma, que no le aprovechan a su vida. A veces tenemos que hacer largos trayectos en los medios públicos. ¿Y qué es lo que hacemos? O no hacemos nada y vamos simplemente pues perdiendo nuestro tiempo, a veces con conversaciones insulsas con alguna persona que nos encontramos ahí. Otras veces pues vamos oyendo simplemente nuestra música ahora en los nuevos aparatitos estos en donde podemos llevar la música a todas partes. ¿Por qué no aprovechamos todo esto para tener contacto con la palabra? Esto en muchas ocasiones es la oportunidad para que la gente que comparte con nosotros, por ejemplo, un trayecto en alguno de los medios públicos, nos pregunte que por qué estamos leyendo en la Biblia, porque pues se identifica. Entonces nos pregunta, ¿es usted cristiano o es de alguna religión? Y bueno, es del momento oportuno para darle testimonio de nuestra fe. En ese momento nosotros podemos hablar de Jesús, podemos hablar de su amor y podemos mostrarle directamente en la palabra. Podemos decirle, mira hermano, lee lo que dice aquí. Mucho más cuando Jesús, en ese momento que está dentro de nosotros, empieza a mandarnos señales a través de su Espíritu. Nuestra vida, nuestra mirada, nuestras palabras empiezan a llenarse de esa presencia real de Dios. Podemos tenerla junto a nosotros en nuestro escritorio y de repente puede ser que alguien necesite un consejo o que tú necesites en un momento tomar alguna decisión importante. ¿Por qué no se la consultas a Jesús en su palabra? La Biblia debe de estar siempre con nosotros. Llama la atención siempre nuestros hermanos separados que tienen un gran amor por la palabra, quizás porque no tienen sacramentos y otros elementos importantes de la presencia de Dios como lo estamos viendo. Pero es realmente hermoso ver a nuestros hermanos caminar con su palabra, porque esta es la guía, es la luz de nuestro camino. Dice el Salmo 119 en el verso 105 que la palabra es luz y lámpara para nuestro camino. Por eso es necesario traerla con nosotros. Y es que esta presencia es tan real que en algunos templos, especialmente en la iglesia oriental, hay un lugar en donde, junto al sagrario, en una capilla semejante al sagrario, se acostumbra a poner una Biblia. Si algún tiempo tuve la oportunidad de ir a Jerusalén, y una de las cosas que más me impresionó y que realmente me impactó profundamente es encontrar en los templos de nuestros hermanos maronitas, en los cristianos católicos, pero de rito oriental, como pueden ser los maronitas y otros más,
encontrar dos capillas. En este templo que entré, tenían a un lado de la nave principal, tenían una capilla destinada como nosotros al Santísimo. Ahí estaba reservada la Eucaristía que llevamos a los enfermos y que tenemos también ahí, como lo decíamos en nuestra reunión anterior, para que la gente pueda acercarse con confianza a Jesús y platicar con Él. Pero del otro lado de la nave principal había una capilla exactamente igual, pero con una Biblia muy grande, abierta. Uno se podía acercar a leer lo que estaba ahí escrito, podía usarla. Ahí había que dejarla, tenía un atril muy grande, no se podía incluso mover, pero uno podía hojear ahí la palabra de Dios. Y tenía una lamparita con su llama, ¿verdad? Aceite que se está quemando, igual que en el sagrario. Esa lamparita roja que nosotros vemos en el sagrario nos indica que está la presencia real de Jesús. Cuando tú entres a un sagrario y veas la lamparita apagada, es posible que hayan retirado el Santísimo porque van a hacer alguna reparación o por alguna otra razón. Y por eso nos indica que no está. La lámpara roja encendida que tú ves en los sagrarios nos indica la presencia real de Jesús en ese lugar. Bueno, pues exactamente igual, pero en otra capilla estaba la Biblia, la Sagrada Escritura abierta, y tenía también en uno de los extremos una lámpara exactamente igual que la que estaba en el sagrario, indicando la presencia real de Cristo en su palabra. Está realmente vivo, está realmente presente en su palabra. Por eso ellos también acostumbran a hacer una visita a la palabra. Y me llamó mucho la atención que había no menos gente en esta capilla donde estaba la Sagrada Escritura que la que había en la otra capilla en donde estaba el Santísimo Sacramento. De esta forma, todo el que llega a hacer una visita al Santísimo Sacramento puede también visitar a Jesús en su palabra. Esto en nuestra iglesia occidental desafortunadamente no lo tenemos, pero tú la puedes llevar contigo. Tú puedes tener tu propio sagrario en tu Biblia. Ahí, cuando tú la lees, cuando tú la meditas, ahí te encuentras con Jesús. Y la puedes tener en el mismo sitio en donde está la Eucaristía. Cuando tú vayas a hacer una visita, si vas a hablar con el Señor al sagrario y esperas que Él te responda, pues ya decíamos que Él tiene una forma ahora diferente de comunicarse. Él no va a venir y te va a hablar como les habló a los discípulos. No vas a escuchar ordinariamente una voz en tu mente o en tu corazón o en tus oídos. ¿Cómo vas a saber qué es lo que te está diciendo Dios si no llevas tu Biblia al sagrario? Si cuando tú haces oración no tienes tu Biblia junto a ti, pues ¿cómo vas entonces a escuchar a Dios? Mucha gente por eso se confunde. Y claro que nos gustaría escuchar muchas cosas de Dios. Dios, ¿me voy a sacar la lotería? Sí, sí te la vas a sacar. Claro que no. ¿Cuántos jóvenes me comentan que van al sagrario porque andan detrás de alguna de las chicas, ¿verdad? La andan cortejando y le preguntan, Señor, ¿es que esta muchacha es para mí? Y claro que en el fondo de su corazón pues les dice, claro que sí, pero realmente eso es lo que Dios le está diciendo. Necesitamos escucharlo realmente, positivamente. Como ya vimos, pues sí, ciertamente Dios se comunica a nosotros a través de la oración, pero pues necesitamos también escucharlo a través de su palabra. Si somos observadores, habremos notado que los sacerdotes, después de leer el Evangelio, acostumbran besar el evangeliario. Es un reconocimiento claro de que quien está dando este mensaje, quien está hablando, es Jesús, y que el libro que ellos tienen, el evangeliario que tenemos nosotros como sacerdotes en el momento de la misa, es Cristo realmente. De la misma forma que está presente en la Eucaristía, está presente en la Sagrada Escritura, y por eso el sacerdote, después de la aclamación y del anuncio del Evangelio,
besa la Biblia porque reconoce de esta forma que es Dios mismo, que es Jesús el que está hablando, que lo que tiene en sus manos no es un libro, sino verdaderamente una persona. Yo te invitaría a hacer lo mismo. Nosotros también podemos, cada vez que leamos la Sagrada Escritura, podemos también besar nuestra Biblia. Jesús está vivo, es real, está presente a través de la Sagrada Escritura. Pero Jesús también está presente entre nosotros a través de sus hermanos, muy particularmente a través de los más pobres. Es tan maravilloso nuestro Dios que quiere permanecer en medio de nuestra comunidad y para ello ha elegido a los hermanos, para así realizar su presencia en medio de nosotros. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, Jesús se hace presente en cada hombre, de manera muy especial en los necesitados. Quisiera que abrieras tu Biblia y que viéramos juntos el texto de Mateo en el capítulo 25, los versículos del 31 al 40. Dice Jesús en este texto: Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y separará unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos a otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. La palabra de Dios, mismo Jesús, nos aclara, nos deja completamente claro que Él está presente en los hermanos que sufren. Ahí está presente Jesús. Probablemente, como en la Eucaristía o en la palabra, se nos haga difícil reconocerlo. Pero la palabra de Dios es real. Es el mismo Jesús quien nos lo dijo. Jesús está presente en nuestros hermanos, en los que sufren. Pero podríamos decir, pues que prácticamente en todos, porque ¿quién puede decir que no carece de algo? O que no necesita algo o de alguien. Todos somos seres indigentes, carentes de tantas cosas. Unos de bienes materiales, otros de bienes espirituales o morales, pero todos tenemos una u otra cosa que necesitamos. Son muchas nuestras necesidades. Por lo tanto, todos en un momento determinado somos instrumentos de Dios para que se manifieste Jesús en medio de su pueblo. Reconocer a Jesús en el hermano necesitado es algo que no nos es muy fácil que digamos, sobre todo cuando ese hermano, es necio, es grosero, a veces lo encontramos sucio o enfermo. Es pues necesario, al igual que en los demás casos, hacer un acto de fe que nos permita descubrir en ese pordiosero a Jesús que te dice: dame de comer o vísteme. En ese hombre de negocios, atrapado por la angustia del poder o del tener, que te grita: libérame. O quizás es ese joven drogadicto o esa prostituta que clama por un poco de amor, de comprensión y de cariño. En todos ellos es Jesús que se aproxima a nosotros, es Jesús que se aproxima a ti, buscando tu apoyo, tu amor, tu cariño, tu compañía. Hay tanta gente que necesita,
Pensamos a veces únicamente en el hermano completamente desprotegido, en el pordiosero. Pero hay mucha gente que continuamente nos grita, que nos necesita. Te necesita a ti. Necesita que tú lo descubras. A veces tan cercano como puede ser tu hijo o tu hija, tu esposo, tu esposa, tus padres. Gente que necesita de ti, algo necesita de ti. Y te lo manifiesta de diferentes formas, pero a veces estamos nosotros tan ciegos que no podemos ver a la esposa que te dice, necesito que me abraces, necesito que estés más cerca de mí. A veces pensamos que basta con darle dinero a los hijos o a la esposa para que todo esté bien en la casa. Y esto es un gravísimo error. No solamente dinero necesita la gente, ante todo nos necesita. Jesús a poca gente le dio dinero. De hecho, no me recuerdo ahorita que a alguien le haya dado dinero. Mismo San Pablo, pues no recuerdo que a nadie le haya dado dinero. Cuando van entrando San Pedro y San Juan, se encuentran con un hombre lisiado y le dice, no tenemos ni oro ni plata que darte, pero lo que tenemos te lo vamos a dar ahorita. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ponte en pie. Le regresaron la salud. La mayoría de la gente no necesita dinero. Sí hay gente que la necesita, por supuesto, pero a veces nosotros mismos no tendríamos para ayudarle. Pero necesita atención, necesita cariño. ¿Cuánta gente se acerca a pedirnos algo de comer en nuestras casas y simplemente decimos, no, ahorita no, mire, estoy muy ocupado? Jesús nunca dijo que estaba ocupado para la caridad. Jesús no puso horarios para ayudar a los hermanos. A lo mejor podemos compartir un poquito de lo que vamos a comer ese día. Nosotros en México que utilizamos los tacos, en otra parte los lonches, las arepas, en fin, estoy cocinando para mi familia. Tome usted un vaso de agua, un poco de comida. Es Jesús que toca a tu puerta. En una ocasión me contaron de una persona en un retiro que hubo aquí en Monterrey de sacerdotes, y una familia recibió a un sacerdote muy humilde, muy humilde. Lo puso en una recámara de su cuarto, pero toda la familia estuvo siempre muy ocupada. Nunca lo atendieron. Él llegaba en la mañana, se iba al congreso y por la tarde regresaba. Nunca estaba la gente en su casa, nunca lo atendieron. Finalmente él, el último día, sin decir más, se fue de la casa. Cuando la señora de la casa regresó, encontró el cuarto perfectamente ya ordenado y una pequeña nota sobre la almohada que decía, muchas gracias. Y la firma decía simplemente Jesús. Esa persona después sufrió una tremenda conversión. Dicen que en ese momento se puso a llorar. Nunca descubrió que había hospedado a Jesús durante esa semana. Tuvo la oportunidad de estar con él durante 5 días, pero tenía muchas ocupaciones, tenía mucho dinero. Le dio todo al padre, le puso un chofer para que lo llevara y lo trayera al congreso, pero nunca tuvo tiempo para él. Y así nos pasa a veces con el hijo, con el padre, con el hermano, con el amigo. No solamente la gente necesita dinero, necesita amor, nuestro apoyo, nuestra compañía. Por esta razón nos dice el apóstol San Juan que quien no ama a su prójimo, a quien ve, pues es simplemente un mentiroso al decir que ama a Dios al que no ve. Puedes ver en tu Biblia, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, en el verso 20, cómo esta palabra de Dios es verdad. Yo no puedo decir que amo a quien no veo, si a quien estoy viendo no le puedo brindar un poco de comida, un poco de ayuda.
Me llama la atención cómo vamos atesorando y vamos llenando nuestras casas y nuestros armarios de tantas cosas que pudieran ser de gran utilidad para mucha gente. Zapatos. ¿Cuántos zapatos hay en tu armario? ¿Cuántos pantalones? ¿Cuántos usas? ¿Cuántos necesitas? ¿Y cuántos más están simplemente llenando tu armario? ¿Y cuánta gente se acerca a ti y lo ves que no trae ya zapatos? Lo ves que sus pantalones están todos raídos y no eres capaz de obsequiarle uno de tus pantalones. Porque dices, es que todavía está muy bueno. Pues claro, qué mala mentalidad tenemos nosotros, hermanos, de regalarle a los pobres lo que ya no sirve. Si no te sirve a ti, ¿le va a servir al hermano? Un pantalón todo raído, un pantalón que tú estabas a punto de tirar a la basura, ¿para qué lo quiere él? No, hay que darle de lo que nosotros tenemos. No se trata de darle lo que ya no te vas a comer, sino de darle de lo que vas a comer ese día, de lo que tú estás comiendo. No se trata de darle la comida que vas a tirar, sino de darle de la comida que has preparado para ti mismo. ¿No harías esto con uno de tus hermanos de sangre si te viniera a visitar? ¿A poco si llega tu padre o tu hermano, le sacas las sobras de hace 2 o 3 días, lo que sobró, mientras tú estás comiendo la comida de ese día? Yo creo que no lo haríamos. Amar a nuestros hermanos implica darles lo mejor de nosotros. Y hay que darle al pobre lo mejor de nosotros mismos. Así es como mostraremos que verdaderamente estamos amando a Jesús y que somos capaces de descubrirlo. ¿O a Jesús le darías las sobras y el pantalón todo desgastado, la falda toda ya estrujada y sucia que ya estabas a punto de tirar? Todo lo que ya no usas, eso es lo que hay que darle a los pobres para tenerlos siempre así, marginados y olvidados. Jesús nos invita a reconocerlo como hermano, a reconocerlo cercano. Es Él mismo el que viene a tu puerta y te toca. Mira lo que nos dice en este texto de la primera carta de San Juan. Es un texto realmente obligado para todos nosotros. En la primera carta, si regresamos nuevamente a este texto, si vas al capítulo 3, en el verso 14, dice Jesús: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. De manera que no podemos nosotros decir que somos gente amorosa y que somos cristianos si nosotros no somos capaces de reconocer en el hermano necesitado la presencia de Jesús. Especialmente, como lo he hecho énfasis en estos momentos, en el hermano más necesitado, pero también en aquel que necesita cariño, amor, compañía. ¿Cuántos enfermos, a veces cercanos a nosotros, parientes que están enfermos y que ya tienen pues un buen tiempo de estar enfermos y nunca los hemos ido a ver, nunca les hemos hablado? Hoy que tenemos todos los medios de comunicación a nuestro alcance, no somos capaces de ver cómo está. A veces lo único que quieren es vernos, quieren sentirnos a su lado. Es cierto que pudiera ser más fácil amar a quien no vemos, pues no nos molesta. Es más fácil, ¿verdad? Podríamos pensarlo. Sin embargo, es necesario reconocer en nuestro prójimo la presencia de Jesús, aún en las personas groseras, aún en las personas pobres, insistentes, insidiosas. San Pablo nos invita a que soportemos a nuestros hermanos. A veces no es que podamos ir más allá. Sabemos que somos seres limitados, somos seres que tenemos cierta sensibilidad, afectividad, que hay días en que estamos verdaderamente cansados, que hemos tenido un día pues difícil, estamos de mal humor. Hay un texto que quisiera que leyéramos juntos, que está en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 13, nos dice lo siguiente: sopórtense mutuamente
y perdónense cuando alguno tenga motivo de queja contra otro. Del mismo modo que el Señor les perdonó, perdónense también ustedes. El amor tiene que hacerse manifiesto a través del perdón. A través de pues hoy vengo cansado, vengo harto, fastidiado, y sin embargo tengo tiempo para los hijos, tengo tiempo para la esposa, tengo tiempo para todos. Y hago un esfuerzo y pido al Espíritu Santo que me ayude a descubrir en mi hijo, en mi esposa, en la gente que ahorita necesita de mí, pueda yo reconocer a Jesús. Y con el mismo amor con el que abrazaría a Jesús, con el mismo amor con el que yo le manifestaría mi amor a Cristo, así también lo puedo hacer yo con mis hermanos en ese momento, aunque esté cansado. Y será, pues, como dice San Pablo, pues soportarlos en ese momento, pero con una gran sonrisa. Y bueno, pues finalmente veamos la última presencia de Jesús, así objetiva y real. Jesús se hace presente en los obispos y en los sacerdotes. En la actualidad, todavía existen personas que aseguran que los sacerdotes y los obispos son personas comunes y corrientes como cualquier mortal y que no tienen nada de extraordinario en comparación con los demás mortales. Sin embargo, que lejos están de la realidad, ya que cada sacerdote y obispo realiza de manera sacramental, por su ordenación, la presencia de Cristo, ya que así nos lo ha dicho Jesús. Quisiera que abrieras tu Biblia en el texto de Lucas 10:16. En este texto, Jesús dice lo siguiente: quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y está hablando precisamente a los apóstoles, a los 12. No está hablando a la muchedumbre. Si tú vas un poco más atrás en tu texto, todo el capítulo 10 nos habla del envío de los discípulos a predicar. Se está hablando de aquellos a quienes Él ha escogido de manera particular. Todo el tema de la elección, todo el tema de la presencia, todo el tema de esta predilección de Jesús por unos cuantos, a los cuales les da una misión particular, está claramente indicada en este texto que hemos leído. Al final, cuando los envía, les dijo: quien los vea a ustedes, a mí me ve. Si te fijas, usa exactamente las mismas palabras que referíamos hace un momento en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te hospedamos? Dice, bueno, siempre que lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste por mí. Exactamente lo mismo. Quien los ve a ustedes, a mí me ve. Y es que después de la resurrección, Jesús se les apareció a los 11 y les comunicó el Espíritu Santo, pero no de la misma manera que lo hizo con los demás, que sería como lo recibimos nosotros en nuestro bautismo. A ellos fue de una manera especial, pues les comunicó el mismo poder que él había recibido del Padre. Yo quisiera que abrieras tu Biblia en el capítulo 20 de San Juan. Estamos después de la resurrección, y que fueras al versículo 21. Dice: Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Estamos en el contexto de la resurrección, es el día de la resurrección, es lo que se llama el Pentecostés juanino. Dice Jesús: la paz esté con ustedes, y añadió, escucha, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Dice en el verso 22, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. De la misma forma que el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Quien me ve a mí,
Quien los ve a ustedes, a mí me ve. De la misma manera que Jesús había sido enviado a perdonar, a sanar, a convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, a bendecir, de igual manera, ahora los 11 quedaban revestidos del mismo poder. Por eso, todo lo que hacemos por o en contra de un sacerdote, lo hacemos en realidad por el mismo Jesús. Abre tu Biblia en Mateo 10:40. Escucha lo que dice. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Juan capítulo 13, versículo 20. Les aseguro que todo el que reciba a quien yo envío, me recibe a mí mismo. Y al recibirme a mí, recibe al que me envió. Nos queda claro entonces, hermanos, o debe de estarnos quedando claro, que el sacerdote no es una persona más, no es una persona como todos los demás, ya que el sacerdote, cada vez que ejercita su ministerio, lo hace en persona Christi, se dice, es decir, es realmente Cristo, es la persona de Cristo. Cuando el sacerdote consagra, fíjate la próxima vez que vayas a misa y escucha con claridad la forma de la consagración y vas a escuchar que el sacerdote dice, esto, toma el pan en sus manos, voltea a verlo, lo presenta a la comunidad y dice, esto es mi cuerpo. O sea, en ese momento, en el momento de la consagración, es Cristo el que se personifica completamente, porque si no el sacerdote no tendría poder para realizarlo. Él en ese momento es Jesús mismo, quien está convirtiendo en su cuerpo y en su sangre ese pedazo de pan y ese poco de vino. Cuando el sacerdote está confesando, está en el sacramento de la reconciliación, no es realmente quien te perdona él mismo, sino es Cristo a través de él. Pero porque, como lo escuchamos en el texto pasado de Juan en el capítulo 20, Él ha querido darnos este poder, indignamente, inmerecidamente, a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todas nuestras flaquezas, a pesar incluso de nuestro pecado. Él quiso quedarse entre nosotros para poder seguir convirtiendo el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Quiso quedarse entre nosotros para poder decirte, yo te perdono, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te perdono. Es Jesús el que te perdona. Hermanos, qué maravilloso es escuchar, especialmente en la reconciliación, que sea Jesús mismo el que te dice, vete en paz. ¿Cuántas veces en la Sagrada Escritura escuchamos cómo Jesús le dice a tanta gente, vete en paz, especialmente a los pecadores? Ahí en el capítulo 8, donde está narrado, el capítulo 8 de San Juan, donde está narrado ese encuentro maravilloso que conocemos como el encuentro de Jesús con aquella pecadora, después de que queda perdonada, le dice, vete en paz y no vuelvas a pecar. Es Jesús quien por medio de uno de sus ministros nos da la absolución y el perdón. Asimismo, cuando el sacerdote bautiza, es Jesús el que incorpora su cuerpo a un miembro más. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras consacratorias, es Jesús el que vuelve a realizar ese maravilloso misterio, ese maravilloso don de la Eucaristía que Él mismo hizo en aquel cenáculo. Él es el que realiza en nosotros. Él se ha quedado en medio de nosotros, hermanos, y a veces no somos capaces de reconocer en el sacerdote o en nuestro obispo esa presencia real de Jesús. Jesús siempre quiere estar cerca de sus discípulos, siempre quiere estar cerca de su pueblo, y por eso se ha quedado entre nosotros, se ha quedado en la Eucaristía, se ha quedado
en su palabra, se ha quedado en los hermanos más necesitados y se ha quedado también para acompañarnos a través de nuestros pastores, a través del sacerdote y del obispo, con el que Él va caminando y nos va llevando hasta la casa del Padre. Yo te invito a que hagas un acto de fe, a que en tu oración le pidas al Señor: ayúdame a descubrirte presente y real, que pueda descubrirte presente en la Eucaristía, que pueda descubrirte presente en la Sagrada Escritura, que pueda descubrirte presente en el menesteroso, en mi hijo, en mi esposa, en este compañero de trabajo afligido hoy por tantos problemas, que pueda descubrirte en mi pastor, de quien debo de estar también cerca, para que Él me pueda conducir hasta la casa del Padre. Que el Señor pues te bendiga, hermano, y que todas estas presencias reales de Jesús te hagan sentir este amor, esta alegría que Dios provoca en todos nosotros, esta alegría que tenían los discípulos y sus apóstoles cuando caminaban con Él. Que puedas seguir caminando con Él hasta que finalmente te encuentres con Él en la gloria del Padre. Que el Señor te bendiga, que continúe bendiciendo tu vida y tu casa, que nuestra Madre Santísima te acompañe siempre y que en su manto de amor te arrope y te haga sentir la paz y el amor de Dios. Gracias. Para que tu amistad con Jesús sea verdadera y cada día más fuerte, vayamos a nuestra tarea de hoy. La tarea para esta sesión consiste en revisar si desde que empecé a conocer a Jesús, mi necesidad de vivir unido a Él me ha impulsado a acercarme a la palabra de Dios y a la Eucaristía. Hacer un análisis de qué obras de misericordia estoy realizando en mi vida, empezando con los más cercanos, como lo son los miembros de mi familia. ¿Qué actitud tomo cuando las personas hablan mal de los demás y en especial de los sacerdotes y de los obispos? Descubrir en mi vida esta promesa de Jesús e invitarlo a acompañarme en todas las áreas de mi vida. Contestar el siguiente cuestionario. ¿En qué cita encontramos la promesa de que Jesús estaría con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Cuáles son las 4 maneras principales en las que Jesús realiza su presencia en medio de nosotros? ¿En qué cita podemos ver que Jesús está realmente presente en la Eucaristía? ¿Necesitamos creer que Jesús está en la Eucaristía para que se realice la presencia real de Jesús? ¿Qué necesitamos para reconocer que Jesús sigue presente en medio de nosotros? ¿Qué cita en concreto nos refiere que la Iglesia primitiva reconocía la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? ¿Qué necesitamos hacer para que Jesús realice su presencia entre nosotros por medio de su palabra? ¿En qué cita encontramos que Jesús quiso quedarse en los hermanos? ¿Jesús realiza su presencia solo en los más necesitados? ¿El que dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un? ¿Qué cita nos lo afirma? ¿El sacerdote es una persona igual que todas las demás? ¿Por qué? Menciona algunas citas que dan testimonio de lo que dijiste anteriormente. Subraya en tu Biblia las citas que se vieron hoy. Te esperamos en nuestra siguiente sesión, ya que viene otra promesa maravillosa de Jesús para nosotros, la vida eterna. No te la vayas a perder.